¿En qué signos o síntomas os tenéis que fijar para empezar a sospechar o a tener prácticamente la certeza de que a vuestro perro le quedan pocos días de vida? Los he agrupado básicamente estos signos o síntomas en 11 y son los siguientes. Notaréis en primer lugar que vuestro perro tiene un letargo mucho más prolongado, es decir, se pasa muchas más horas durmiendo de lo habitual, tiene mucho desinterés por las cosas, está mucho más apático. Lógicamente tiene también una pérdida de apetito, y no porque sea mayor y haga menos ejercicio, sino porque ya encima de que comía poco, pues a lo mejor se tira 2 días o 3 días sin comer. Es bastante frecuente que veáis también incontinencia, sobre todo urinaria, es decir, el clásico perro que no tenía problemas para hacer pipí en la calle o hacer pipí en un sitio determinado y que de un día a otro veis que a lo mejor te hace pipí en cualquier sitio de la casa. Podéis notar a veces toses profundas, como que el animal intenta respirar y no puede, tiene el pulmón tomado, es decir, hay algo de neumonía, encharcamiento pulmonar, algo de edema, etcétera, y notaréis que hay una mayor tendencia a que tenga esa tos continuada profunda. Veréis también en muchas ocasiones vómitos, y esto es debido a que primero el perro suele masticar peor, porque tiene en la gran mayoría de casos problemas dentales. Tiene también además problemas de digestión. Si juntamos todo, hace que con mayor frecuencia el perro tenga vómito. Os llamará mucho la atención el exceso de conductas dependientes que tiene el perro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vuestro perro va a estar muchísimo más pendiente de vosotros. Va a ser un perro que busca vuestra presencia, que no se separa de vosotros, que es un poquito más pesado pensarlo, que está pidiendo a su manera ayuda. Él no sabe lo que le pasa, aunque parecen ser conscientes, desde mi punto de vista, de que algo malo les está a punto de llegar. Pueden también presentar convulsiones. Esto es común o frecuente en muchos perros porque tienen alteraciones en las conducciones nerviosas, sobre todo a nivel cerebral, o porque a lo mejor comen cosas inadecuadas, porque ya no saben ni lo que comen, la verdad, muchas veces. Y claro, esto de las convulsiones os preocupa, pensáis a lo mejor en una epilepsia, pero en la mayoría de casos suelen ser problemas ligados a la demencia senil. Fijaros mucho, mucho, mucho en sus encías. Os llamará la atención que en los días previos a que el animal fallezca, sus encías de repente se tornan muchísimo más pálidas y blanquecinas. Es decir, si ya tenía una anemia, que lo habíais notado, esa anemia se agrava muchísimo. Es también tremendamente frecuente que notéis que el perro se mueve con torpeza, tiene incoordinación motora, es decir, ya no solamente porque a lo mejor haya tenido una pérdida de capacidad visual, sino que se levanta con torpeza del colchón, anda como tambaleándose, se choca contra todo. Es también muy común que veáis que tiene una respiración muy extraña, jadea mucho, respira con el abdomen se le levanta y se le mueve con mucha frecuencia, su pulmón no funciona bien y hace fuerza para respirar con el diafragma, y esto es muy visible. Y por último, es muy común también que en ocasiones encontréis que vuestro perro tiene cambios en el comportamiento. Sobre todo puede manifestar en algunas ocasiones incluso irritabilidad, no solamente contra o hacia las personas de vuestro entorno, sino incluso hacia vosotros también. No se lo toméis en cuenta. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.